a verlos. Estimado Rodrigo, pues ahí invité de colados a algunos más que clientes ya amigos que, que están del otro lado de la moneda, Rodrigo. Van a ellos compartir ahora con muchas autoridades que investigan, que sustancian y que resuelven procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de las empresas. Ellos también están viviendo una adaptación a un sistema punitivo al interior de las empresas. Y súmale ahora con este nuevo, no es nuevo, Rodrigo, porque ya tú sabes que esto tiene tiempo, pero pues como que el lado de los particulares siempre ha sido un punto no gris, ¿verdad? Pero con mucha área de oportunidad para las autoridades y sobre todo para las empresas. Sí, 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 es un tema realmente muy interesante el que nos plantees estos desarrollos, estas ideas y las experiencias que tú traes, pues la verdad nos ayuda bastante. Mira, amigo, voy a presentarte, a presentar Ujú. el evento aquí con nuestros amigos que ya muy puntualmente están conectados. Entonces ya empezamos a grabar y a transmitir. Pues muy buenas tardes, queridos amigos. La verdad es un verdadero gusto regresar con nuestros micrófonos abiertos. Hoy es un día muy especial porque, fíjense ustedes, nuevamente comparece ante nosotros, ante nuestro foro, un gran y querido amigo al que todos queremos mucho y le reconocemos su capacidad como profesional, como digamos, un abogado postulante, un divulgador comprometido, un profesor que también finalmente instruye y capacita a otros y un miembro activo de nuestra comunidad de derecho disciplinario. Y me refiero a mi querido amigo, el maestro Adrián Osvaldo Mota Martínez, a quien le damos un fuerte aplauso y lo recibimos siempre con muchísimo gusto. Y fíjense que el mérito y el gusto de tenerlo es doble porque estábamos viendo a Adrián y yo, y tal vez Mm. ustedes lo recuerden, que justamente hoy 27 de abril, pero de 2023, fue el primer micrófono Ujú. abierto que nos regaló nuestro amigo Adrián. Recuerdo que nos planteó él en ese tema, que es un video que está subido a nuestro canal, sobre la teoría del caso en el derecho disciplinario. Entonces, él siempre aportando temas prácticos como abogado postulante, pero también con la experiencia como servidor público que tiene, porque él finalmente estuvo del otro lado, digo, en el servicio público, bastantes años, ¿no? Entonces, es una doble y grata sorpresa el tenerlo por acá y que sea en hace 3 años estuvo con nosotros por primera vez. Y pues fíjense, queridos amigos, hoy el maestro Adrián, como lo escuchamos hace ratito, nos trae un tema bastante interesante que finalmente anda ahí rondando ¿cómo se llama? En los foros, en los grupos, lo hemos Ujú. visto también con posturas oficiales, se habla a menudo de él, de la figura del oficial de cumplimiento, pero con la intervención dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas. Antes de darle el uso de la voz a nuestro querido amigo, voy a permitirme leer una síntesis curricular de toda su trayectoria. El maestro Adrián Osvaldo Mota Martínez es socio fundador de SGC Mota Martínez y Asociados. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un máster en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. Es litigante en materia penal y administrativa, consultor en el diseño e implementación de modelos de organización, gestión y prevención de delitos en diversos sectores, profesor del TEC de Monterrey, del Centro Carbonel, que lo hemos visto muy activo ahí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde nos ha dado clases a varios de nosotros, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de la Universidad de La Rioja, entre otras instituciones educativas. También es capacitador certificado por conocer, agente capacitador externo por parte de la Secretaría Técnica, perdón, Secretaría del Trabajo y Protección Social, conferencista en diversos foros, lo hemos visto siempre muy activo. Un día está en un estado y al día siguiente está en otro foro totalmente distinto. Pero Participó, ¿eh? estado en el país, compadre, no estado Es- de otro Exacto. tipo. En ese estado nunca lo hemos visto. Ya ha estado en diversos foros, estuvo incluso en nuestro Congreso Internacional de Derecho Disciplinario en sus dos versiones que se organizó con la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM y Derecho Disciplinario MX. Tiene también publicaciones y obra escrita en la revista
criminogénesis en la número 23, que fue del octubre del 2023. Bienvenido al nuevo nivel de cumplimiento, un artículo que fue publicado en el suplemento Las Empresas Más Ética, sexta edición en septiembre del 2025 del periódico El Economista. Otro artículo que se llama Modelos comparados y teoría del delito en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la revista de la Academia Neolonesa de Ciencias Penales número 3. Y tiene un libro, fíjense ustedes, que es un ebook, que es El debido control, responsabilidad penal de la empresa, prueba del cumplimiento y defensa del juicio. Y además es miembro de nuestra comunidad de derecho disciplinario MX. Pues querido maestro, querido profesor, querido amigo, muy bienvenido. La verdad estamos muy contentos de que nos obsequies nuevamente otras reflexiones muy interesantes como las que tú manejas. Y este foro y todos nosotros, bueno, este foro es tu casa, sabes que finalmente estamos muy atentos y como decimos por acá, la cámara, el micrófono y todas nuestras atenciones son tuyas. Adelante, querido amigo. Muchas gracias, compadrito. Pues como siempre es un gusto estar con toda la raza de derecho disciplinario. Lamentablemente a veces no puede estar uno el tiempo que quisiera, las no, sesiones, ¿no? Son muchas actividades, pero les agradezco mucho el que estén aquí. Como decía Rodrigo, ya hace 3 años fue en la primera oportunidad que hablamos sobre el derecho disciplinario y en su momento todavía no seguimos discutiendo sobre esta responsabilidad administrativa y nos hemos perdido los principios que aplican de manera modular el derecho penal y entre otros grandes cambios que ha habido creando esta dogmática que, como siempre lo he comentado, aun y cuando uno esté del otro lado como defensa de servidores públicos, pues no pierde el interés de que este sistema funcione. El anterior sistema duró 30 años, no funcionó. No queremos que pase lo mismo. Los esfuerzos que se han creado como este grupo, como bien comentaba Rodrigo, en algunos otros lugares donde me tocó dar clases, y hay especialidades en esta materia, y nos hemos enfocado, al menos yo en lo particular, abogados, en la responsabilidad administrativa del servidor público. Y olvidamos que uno de los puntos medulares que tuvo la reforma en materia anticorrupción es también voltear a ver a las personas morales, a las empresas, como entes capaces de cometer faltas administrativas graves. Eh, Hace 3 años hablábamos de la teoría del caso en materia de responsabilidades administrativas. 3 años después, yo les podría comentar que la teoría del caso que aplica a un procedimiento en contra de un servidor público no va a ser la misma en contra de una persona moral. Son circunstancias diferentes, son elementos probatorios diferentes y en cada caso buscamos un aspecto en particular. Pues con esta breve introducción vamos a dar comienzo. Fíjense, un objeto muy concreto, poner sobre la mesa a un problema que en la práctica ya se está generando consecuencias. La responsabilidad administrativa de la empresa no se está entendiendo correctamente. En caso cuando lo planteo en el sector privado, existe esta, pues de alguna manera no desconocimiento, pero ¿cuáles son los alcances? Tengo que prevenirla. Oye, pero ya existe otro tipo de responsabilidad punitiva. ¿Cuál es el fin de crear una nueva responsabilidad? Por aquí nos acompaña mi buen amigo Franklin de Chile. También hemos tenido en algunas colaboraciones a nivel Latinoamérica y hemos tenido esta diferencia de punitividad sobre la empresa. Casos como en otros países, no es necesario hablar de la responsabilidad penal de las empresas. Ya está abordada como una responsabilidad administrativa. Caso Perú, caso en otros países donde entonces tenemos un solo tipo de responsabilidad en contra de la empresa. En México tenemos estas dos posibilidades. Se metió al debate la figura del oficial de cumplimiento dentro del artículo 25. Igual quiero en este micrófono abierto, pues compartir estos puntos de vista, como les comentaba. No me ha tocado a mí ver un asunto relacionado con la imposición de una falta administrativa grave en contra de una empresa. Estuve analizando algunas resoluciones y en ninguna pude encontrar la debida aplicación del artículo 25. Se está viendo como algo discrecional.
cuando es una obligación determinar cuál es el apego de la empresa en su actuación al artículo 25. Autoridad disciplinaria y empresa, cada lado está viendo una sola parte. La empresa opera sin dimensionar el alcance de un PRA, un procedimiento de responsabilidades administrativas, y la autoridad disciplinaria analiza sin incorporar elementos que ya están marcando el estándar. Y aquí es justo donde estamos definiendo la responsabilidad. Si queremos que el sistema de responsabilidades administrativas no le pase lo que el anterior sistema, tenemos que evolucionar en cuanto a cómo vamos a procesar a las empresas que puedan ser sujetas de un procedimiento de responsabilidad administrativa por los actos que cometen las personas físicas a su nombre o que la representan. ¿Desde cuándo una empresa puede ser sancionada administrativamente? Cuando sabemos que la reforma anticorrupción, por ahí, a lo mejor ya no traigo el dato tan correcto, pero mi estimado Rodrigo, no me va a dejar mentir, fue por ahí del año del 2015-2016 que entra esta reforma en el Sistema Nacional Anticorrupción. Se crean todas estas legislaciones, algunas se modifican, se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se modifica el artículo 109 constitucional. La fracción cuarta del artículo 109 constitucional introduce por primera vez la responsabilidad administrativa de las personas morales. Y el procedimiento va a llevarse a cabo conforme lo establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Y aprovechando que en los que estamos en la sesión del día de hoy, pues están tantas personas que están en el área de investigaciones de faltas administrativas, como también personas que están en las áreas de legal de las empresas. Y deben de entender que a final de cuentas, tanto como persona física como empresa, nos rige el derecho. Tiene como fin pues, mantener el orden a la sociedad. Si yo no, y si yo como persona física firmo un contrato fraudulento, pues estoy irrumpiendo el orden, estoy irrumpiendo el derecho. Pero también, conforme ha evolucionado el derecho, como ha evolucionado la economía y como se han creado nuevas ramas del derecho, como el derecho penal económico, como la misma responsabilidad administrativa de las empresas, ha tenido este avance por las necesidades de regular la economía global. Las empresas cada vez cometen más actos de corrupción, cada vez cometen más delitos económicos. Se han creado conceptos que no habíamos analizado, partiendo desde, si hubiéramos preguntado hace 15 años en México, ¿a poco una empresa puede ser responsable penalmente? Es imposible llegar a esos razonamientos. Actualmente es una realidad. Y si estamos bajo esa realidad, entonces ya tenemos que analizar las nuevas figuras jurídicas bajo ese aspecto. Si bien es cierto, el derecho nunca va a tener como fin regular la economía de un país, sí tiene como fin el controlar los actos que realicen los autores de la economía. Y de entre ellos están las empresas. En México, el 89%, el 80-89% del Producto Interno Bruto lo generan las pequeñas y medianas empresas. Imagínense, ¿cómo vamos a dejar fuera ahora sí que de la fuerza que dispone el Estado este amplio sector? Decíamos, existe el derecho para poner un orden. Si usted firma un contrato de arrendamiento, tiene que cumplir. Si usted firma un contrato laboral, hay que cumplir. Igual, si usted irrumpe el orden y lastima un bien jurídico tutelado, el derecho penal lo va a castigar. Pero si su actuación afecta el correcto ejercicio de la administración pública, esta vertiente punitiva también lo va a castigar, seas persona física o sea empresa. Este es el jus puniendi y yo creo que lo hemos manejado en diversos foros, lo hemos analizado en diversos temas, pero pues siempre es importante comenzar desde la base. Porque una empresa puede ser sancionada, porque una empresa puede romper el orden jurídico, es decir, el Estado de Derecho, y se le castiga por ese incumplimiento. Noticias, estos son tan solo algunas de las que podemos encontrar, ¿no? Inhabilitan a proveedores, se impone multa. Yo creo que sin importar el año en que nos encontremos, siempre vamos a encontrar este tipo de noticias, ¿no? Y no es algo exclusivo de México, es un problema realmente en Latinoamérica, el cómo se utilizan
las empresas para cometer actos ilícitos y un gran porcentaje, pues obviamente son los relacionados con la corrupción. No es ajeno a ninguno de los que estamos aquí que el último índice de percepción de corrupción por parte de Transparencia Internacional de 181, 82 países, donde el número uno, donde menos percepción de corrupción hay, hasta el 182, donde más corrupción se tiene, donde más percepción se tiene la corrupción, México se encuentra en el lugar 141. Si uno le pregunta a otra persona, oye, ¿a poco tú pondrías una sucursal en Pakistán? No, pues ¿cómo crees? Y se ve, pues sí, pero hay menos percepción de corrupción en Pakistán que la que tenemos en México. Sería lógico que como autoridades que estamos encargadas de sancionar a las empresas y a las personas físicas, no trabajemos bajo ese razonamiento. Si yo pienso en una autoridad investigadora, si es que existe en Pakistán, seguramente voy a pensar, pues cómo va a llevar a cabo su trabajo. Si yo empiezo en una empresa que está en Pakistán, pues seguramente no va a tener ningún tipo de control. No obstante, estamos en México y la percepción de corrupción está peor que esos países. No es una tarea que tenga que el derecho disciplinario dar por cumplimiento y acabar con la corrupción, pero sí hay que estar conscientes que así como yo se los he mencionado en diversos foros, cuando hablamos de castigar a servidores públicos, no es lo mismo que hablar de implementar el artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando hablamos de castigar a empresas, no hablamos de fomentar el artículo 25. Y hablar de fomentar el artículo 25 no se trata de sacar un folleto que diga que es una política de integridad. No. Hablamos de realmente en procesos, en autoridades investigadoras, llevar a cabo procesos donde vamos a valorar cada uno de los elementos del artículo 25. No es una tarea fácil. El mismo problema se presenta, pero en el aspecto penal. Ministerios públicos tratando de acreditar la falta de debido control, jueces de control vinculando proceso a empresas sin determinar la falta de debido control. En el aspecto punitivo, traemos un descontrol de criterios en cómo vamos a procesar a las empresas. Tanto la reforma en el Código Penal como el Sistema Nacional Anticorrupción tiene aproximadamente los mismos 10 años. Y han pasado 10 años y seguimos, pues no en cero, ¿verdad? Porque cuando menos ya hay procesos, pero no creando realmente conceptos clave para poder evolucionar. Primero, ¿no? A lo mejor para aquellos que ya forman parte de una autoridad disciplinaria, pues ya se la saben de memoria. Pero para quien no lo sepa, ¿cuáles son las consecuencias para una empresa? Se le aplica una sanción administrativa. Esto puede ser una sanción económica, una inhabilitación, que puede ser de 3 meses a 10 años, la suspensión de sus actividades de 3 meses a no más de 3 años, la disolución de la sociedad y la indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública. No es menor este tipo de sanciones para aquellos con los cuales ya hemos tenido la oportunidad de hablar de la responsabilidad penal, seguramente les podrá hacer como que match, oye Osvaldo, como que son las mismas consecuencias jurídicas del delito que las sanciones por una falta administrativa. De alguna manera, algunas pueden tener esta relación como la disolución de la sociedad, pero no obstante, la inhabilitación no es una consecuencia jurídica. Por lo tanto, son autónomas y se pueden aplicar ambas, su nombre lo dice, de manera diversa. Puedo tener un proceso penal en contra de una empresa por cohecho, puedo tener un procedimiento de responsabilidades administrativas por el mismo tipo y ambos van a ser autónomos. Como les comentaba, los tipos de responsabilidad de una empresa. La penal, que tiene como base el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la par con el 11 bis del Código Penal Federal, y estados como Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes y Ciudad de México son tan solo algunos de los estados que tienen regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A veces podrán escuchar que me refiero a personas jurídicas y en algunos momentos digo personas morales. Y aclaro, porque en materia penal se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo las personas morales. En el aspecto administrativo simplemente es personas morales que tengan, como su nombre lo dice, este título que les otorgue
pues esa calidad jurídica, pues el acta constitutiva o es un ejemplo de cómo se crea una persona moral. La responsabilidad resarcitoria existe también para las empresas. No nos vamos a ahondar en ese tipo de responsabilidad. Y la administrativa. Osvaldo, ¿es lo mismo la administrativa que la disciplinaria? Eh, yo en lo particular soy del concepto de que la responsabilidad administrativa se tiene que dividir en la disciplinaria en relación con los servidores públicos y la administrativa sancionadora en relación con las personas morales. Y todo esto parte desde la misma Constitución. A una persona moral se le puede aplicar una indemnización. A una persona, a un servidor público, la indemnización no es una sanción. En todo caso, son aspectos diferentes, dentro de otros puntos que podríamos abarcar, ¿no? Pero lo vamos a concentrar en esta responsabilidad administrativa. Hasta aquí, abogadas, abogados, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, fíjense, esta definición la estuve yo pues pensando, ¿no? Todo este debate, ¿no? Y como bien diría, como es la frase de mi estimado Ricardo, ¿no? Sal y pimienta, pero la idea es analizarla en un conjunto. ¿Cómo vamos a definir la responsabilidad administrativa? Porque hay que partir de una definición para poder empezar su estudio. Entiendo que podemos ver diversos conceptos, pero la idea es, para el análisis de lo que les pongo el día de hoy, parto de esta definición. Una empresa será responsable administrativamente de las faltas administrativas graves cometidas por las personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener mediante tales conductas un beneficio para la empresa. Y además se haya determinado para la valorización de la sanción si contaba con una política de integridad. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir las personas físicas que actúen en su nombre o representación. Esta definición la sacamos del 24 y consideramos el 25 para poder plantearla de esta manera. Para el análisis del día de hoy vamos a dejar fuera lo relacionado, la parte final, lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa. Y vamos a hacer el desglose de la responsabilidad bajo 4 elementos, abogadas, abogados. Y cuando vemos estos 4 elementos, si estaríamos hablando de una escalera, ¿no? Tenemos que pensar que tanto la autoridad investigadora como la autoridad resolutora tiene que recorrer este camino. Yo no puedo llegar a la responsabilidad administrativa de la empresa si no puedo justificar los 4 elementos. Primero, que los hechos que estoy investigando pues, realmente tengan relación con una falta administrativa grave. Primer elemento, check. Tengo que determinar si es la persona física actúa a su nombre o bien si actúa en su representación. Segundo elemento, check. Y tercer elemento, tengo que también probar que pretende obtener un beneficio para la empresa. Check. Cumplo estos 3 elementos, viene este elemento que realmente es medular y marca la diferencia entre cómo vamos a investigar y a sancionar a una persona moral. Elemento 1, elemento 2, más elemento, perdón, y elemento 3 se tiene que sumar a esta valoración de la política de integridad como último elemento y cuarto elemento. Vamos a ver cada uno de estos elementos en lo particular. Primero, una empresa será administrativamente responsable cuando se comete una falta grave. ¿Cuáles son las faltas graves? Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos. Vamos a ver cada una de estas conductas como ejemplos, ¿no? Soborno, un trámite regulatorio. Una empresa ofrece pagar honorarios adicionales a un funcionario para acelerar la obtención de un permiso ambiental o licencia de operación.
En contratación pública, un proveedor promete una comisión a un servidor público a cambio de ser favorecido en una licitación. Inspección o una verificación. Personal de la empresa entrega dinero o regalos a un inspector para evitar una sanción o que no se levante una. Uso de terceros. La empresa contrata a un gestor o consultor que en la práctica pues canaliza pagos indebidos a un funcionario para destrabar trámites. Participación ilícita en procedimientos administrativos. Ejemplo, una licitación pública, una empresa inhabilitada participa en una licitación usando otra razón social vinculada. El registro padrón oficial, una empresa inhabilitada para participar en procedimientos administrativos utiliza otra. Concesiones, una empresa impedida para participar en la asignación de una concesión interviene mediante un tercero. O en un procedimiento regulatorio, una empresa impedida promueve trámites o gestiones ante una autoridad, llámese de carácter ambiental o de carácter energético, a través de otra entidad para obtener un beneficio. Tráfico de influencias. ¿Cómo se puede concretar este elemento uno hablando de tráfico de influencias? Un ejemplo, relación personal con autoridad. Un directivo solicita a un servidor público que resuelva favorablemente un trámite, argumentando su cercanía personal o profesional con funcionarios de mayor jerarquía. Presión por jerarquía o poder económico. El empresario utiliza su posición o relevancia en el sector para presionar a un funcionario a tomar una decisión favorable en un procedimiento administrativo. Influencia política, real o supuesta. Una persona afirma tener vínculos con actores políticos para inducir a un servidor público a autorizar un trámite. Uso de intermediarios con contactos. La empresa recurre a un tercero que presume tener influencia sobre autoridades para obtener resoluciones favorables, ¿no? Tenemos utilización de información falsa, presentar documentación alterada en trámites, acreditación falsa de experiencia o capacidades, algo que aquellos que nos tocó ver asuntos de la estafa maestra era lo que siempre se acreditaba, ¿no? La simulación de un cumplimiento. Una empresa declara que cumple con ciertas condiciones técnicas, operativas o regulatorias cuando esto no es una realidad. O información falsa en verificaciones o investigaciones. Se proporcionan datos inexactos o manipulados a la autoridad durante inspecciones, auditorías o revisiones. Colusión. Dos o más empresas acuerdan previamente el precio que se presentará en una licitación para evitar competir. Simulación de competencia, ofertas de cobertura. Varias empresas presentan propuestas, pero solo una es la real y las demás participan solo para juntar la bola, ¿no? Retiro estratégico de propuestas. Una empresa presenta oferta y posteriormente la retira o la hace inviable para favorecer a otra con la que tiene acuerdo. Uso indebido de recursos públicos. El desvío de recursos públicos en contratos. Una empresa que ejecuta un contrato público utiliza los recursos asignados para un fin distinto. Uso personal o ajeno de bienes públicos, en particular que tiene bajo su control equipo, maquinaria e instalaciones, hace otro, utiliza para otro fin. O manejo indebido de recursos financieros. Alguien que recibe un subsidio, apoyo o fondos los aplica en actividades no relacionadas con el objetivo del programa. Y por último, pues contratar a un ex servidor público, alguien que tiene el conocimiento de un punto en particular, información estratégica. Eso también es una falta administrativa grave. Entonces, primer elemento, una empresa va a ser responsable administrativamente cuando se presente una falta administrativa grave. Si dando lectura a estos ejemplos, creo que me encuentro dentro de uno de los supuestos, pues ya tendríamos que establecer al interior de la empresa la función que haría el oficial de cumplimiento: detectarlo, mitigarlo, capacitarlo. Pero eso vamos a ampliar más adelante. Ahora, el primer elemento encuadra con el tipo de falta grave. ¿Quién lo hizo? Una persona física que actuó en su nombre o en su representación. A nombre de la empresa, actúa dentro de la operación de la misma. Empleado que gestiona un trámite en representación de la empresa tiene la facultad legal para obligarlo, apoderado o representante legal. Tipo de personas que pueden involucrar a la empresa: empleados, directivos, representantes legales, apoderados, consultores o gestores externos, proveedores. Y proveedores ahí lo pongo con un asterisco. Estaríamos hablando de aquellos en particular que actúan frente a autoridades por la empresa, realizan gestiones en su nombre o sustituyen funciones de la empresa. Tendríamos que hacer el análisis en particular. Ahora, un punto que también
tanto en el IPRA que elabora la autoridad investigadora, como al momento de emitir la resolución, la autoridad resolutora tiene que dejar claro es que exista que esta persona física pretendió obtener un beneficio. Un beneficio o provecho no solo es económico, no siempre vamos a hablar de dineros. También un beneficio es la mejora de posición respecto de competidores de la empresa, provecho para la subsistencia de la empresa, beneficios estratégicos, beneficios reputacionales, entre otros. Lo relevante para determinar la intención de obtener un beneficio es la idoneidad de la conducta. Es decir, debe existir una relación entre la falta administrativa grave y la obtención del beneficio para la empresa. Las conductas que se realicen con la intención de beneficiar exclusivamente a la persona física involucrada y además no sean idóneas, pues no tiene por qué determinarse la responsabilidad penal de la persona moral. Si no, sería ilógico. O sea, estaríamos llegando a que todo lo que realiza un trabajador representante de la empresa le va a causar un beneficio a la misma. Tenemos que hacer este ejercicio de idoneidad. Unos ejemplos, casos donde sí hay idoneidad. Soborno para obtener un contrato. Un directivo ofrece un beneficio a un funcionario para pagar una licitación. Es obvio el beneficio, ¿no? Información falsa para obtener una autorización. Se presentan documentos alterados para cumplir requisitos regulatorios. Ahora, casos donde no hay idoneidad. Un beneficio personal sin impacto empresarial. Un empleado ofrece dinero a un servidor público para evitar una multa de tránsito usando un vehículo de la empresa. No podríamos llegar el análisis como trae investigador resolutorio de que es que existe un beneficio porque no pagó el corralón, ¿verdad? Hay que analizarlo para poder, no es fácil realmente el poder que sea idóneo este beneficio, ¿no? Una conducta fuera del ámbito empresarial. Un trabajador usa su relación con la empresa para obtener un favor de la autoridad en un asunto privado. Compadre, yo trabajo en tal lado, lo que se te ocupe el día que vayas te hago un descuento. Ahí también la empresa, pues, cómo se está beneficiando. Son aspectos que tenemos que, tanto como les comento, en el IPA y en la resolución, dejar debidamente fundados y motivados. Ahora, en este elemento cuarto, que yo creo que es el punto medular, y hablando de la figura del oficial de cumplimiento, antes de entrar al análisis de la figura del oficial de cumplimiento, tendríamos que entrar al análisis de cómo se está valorando la política de integridad, tanto en los IPRAS como en la resolución. La autoridad, al sancionar una empresa, valora si cuenta con una política de integridad. No es opcional. Es un elemento que va a influir en la sanción. Si la política de integridad no está en el expediente de presunta responsabilidad administrativa, ¿cómo lo va a valorar la autoridad resolutora? ¿Es obligación de la autoridad investigadora solicitar la política de integridad? ¿Qué pasa si emite una resolución sin considerar la política de integridad porque no viene entre los elementos del IPRA? Abajo vemos un flujo de un proceso. Color verde, cómo actúa la autoridad investigadora. Color amarillo, la autoridad que sustancia el procedimiento. Color rojo, la autoridad que resuelve. La autoridad que investiga elabora un documento para aquellos que no estén tan relacionados con el procedimiento de responsabilidades administrativas. Investiga, y si hay elementos que presuman que la empresa cometió una falta administrativa grave, se va a elaborar el IPA, el informe de presunta responsabilidad administrativa. Lo va a turnar a la autoridad substanciadora, se le va a mandar a hablar a la empresa y va a tener que, pues, presentar los argumentos que ésta considere. Y al momento, con lo que presenta la autoridad investigadora, con lo que diga o no diga la empresa, se va a emitir una resolución. Y esta resolución tiene que tener como base estos cuatro elementos que acabamos de comentar. ¿Qué debe valorar la autoridad al momento de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa? Si su política de integridad permite analizar cómo está organizada la empresa, qué reglas internas existen, qué controles operan, hay mecanismos de denuncia, hay capacitación, hay filtros en contratación de personal y hay transparencia de los intereses de la empresa. Y no solo se trata, no, o sea, no solo se trata de que como autoridad de investigadora tiene que haber una carpeta. No, una política de integridad no es una carpeta. Tienes tú que comprobar, buscar la evidencia de la aplicación de estos elementos. No solo es existencia documental, no solo es cumplimiento formal. ¿Cómo vas a valorar
si está debidamente organizada la empresa, cuáles son las reglas que existen y cómo estas reglas están dando cumplimiento. Por eso les comento, no es sencillo determinar la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa de una empresa. De cada uno de los elementos del artículo 25 tenemos que fundar y motivar. No cuenta con él, y si cuenta con él, realmente hay evidencia de su aplicación. Y bueno, súmenle lo cual cuando le comenté a Rodrigo, oye, vamos a hablar de esta figura que se está buscando incluir, pero más allá de hablar de esta figura que se quiere incluir, primero vamos a voltear a ver aquellas que ya tenemos y qué estamos haciendo, porque si queremos meternos al debate de una figura que va a ser parte medular de la investigación, hay que tener claro los anteriores puntos del artículo 25. Eh, yo creo que la mayoría ya vio esta iniciativa de proyecto de decreto de adicionar la fracción octava del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Saqué algunos extractos de esta iniciativa para analizar párrafo por párrafo, ¿no? Y nos dice esta iniciativa, estos 7 componentes, los que acabamos de mencionar del artículo 25, constituyen el estándar mínimo legal de una política de integridad. Su presencia y correcta implementación al interior de una empresa no solo contribuyen a prevenir actos de corrupción, sino que son valorados como atenuantes de responsabilidad. ¿Cómo entender este párrafo, abogados? Una política de integridad tiene un estándar mínimo. Cuando menos cumple con esto, y de ahí parto el análisis, debe ser valorada como atenuante y es un medio de defensa preventivo. Imagínate si tú como autoridad investigadora no la valoras al momento de emitir el IPRA, pues muy seguramente la defensa de la persona moral sobre ese lado va a determinar pues, una investigación que no cumple con todos los elementos que debe llevar, con todos los principios. Dice, la adición de la fracción octava del artículo 25 es para reconocer explícitamente al oficial de ética y cumplimiento. Dentro de lo que dice este párrafo es que el oficial de cumplimiento es el responsable de la política de integridad, el garante delegado, porque no olvidemos que la obligación de implementar una política de integridad siempre va a ser de la alta dirección o del Consejo de Administración. No obstante, ellos van a delegar al oficial de cumplimiento, y cuando hablo de delegar no se trata de que ahí te lo dejo y yo ya no volteo a ver, no. Esta delegación tiene que estar de manera constante vigilando cómo lo estás haciendo. Algo que es lógico y que establece esta iniciativa es que para que el oficial de cumplimiento, y recuerden, todo va, no importa que tengas documental, compruébame que esto realmente se está llevando a la práctica. Y por eso dice esta iniciativa, el oficial de cumplimiento debe ser independiente y con autoridad suficiente. Esto lo recoge de diversos códigos penales que dicen, si quieres excluir la responsabilidad penal, el órgano encargado de vigilar el modelo de prevención de delitos tiene que ser independiente y suficiente. ¿Cómo voy a investigar si estoy como oficial de cumplimiento dentro del área de recursos humanos? ¿Cómo voy a investigar al director de recursos humanos? Si estoy bajo el área legal, posiblemente lo que yo comunique al área legal, pues voy a llegar con alguien que tal vez no lo va a rebotar directamente con el Consejo de Administración. Para que una política de integridad realmente sea funcional, tiene que tener independencia el oficial de cumplimiento. Así como en el sector público tenemos los organigramas y los reglamentos internos que de manera estricta señalan qué puede y qué no puede hacer un servidor público, lo mismo cuando hablamos del oficial de cumplimiento. Tengo que verlo orgánicamente dónde estás ubicado. Eres independiente y tienes autoridad suficiente. Una política de integridad sin oficial de cumplimiento no es suficiente, porque él va a ser el encargado de diseñarla e implementarla. Como tener un barco sin capitán. Sería ilógico hablar de una política de integridad sin un oficial de cumplimiento. Y también un oficial de cumplimiento sin política de integridad, pues entonces, ¿qué es lo que estás cuidando al interior de la empresa? Sigue diciendo este párrafo. La política de integridad deberá demostrar que el oficial de cumplimiento diseñó, evaluó y estableció los mecanismos de control interno de la empresa.
con énfasis en aquellos relacionados con faltas administrativas. Al interior de las empresas ya existe en algunos casos esta figura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Voltear a ver a las faltas administrativas graves. En algunos casos, cuando hemos implementado estos modelos de prevención de delitos, se amplían para incluir las faltas administrativas graves dentro del control. Muchas veces, cuando analizamos los delitos por hechos de corrupción, cubrimos los relacionados con las faltas administrativas graves, pero eso no quiere decir que les tengamos que poner nombre y control. Al interior de una empresa, cualquier trabajador, no importa el nivel, tiene que conocer qué es un delito y qué es una falta administrativa. Tiene que conocer cómo el Estado los puede castigar y lo más importante, un trabajador de una empresa tiene que conocer cómo a través de sus funciones se puede determinar la responsabilidad penal y administrativa de la empresa. Si queremos hacerle entender al trabajador primero sobre la responsabilidad de las empresas, va a ser difícil, porque les puedo decir que muchas empresas pareciera que desconocen que son sujetos de responsabilidad penal por trabajar en una empresa. Y no, los actos que se realicen también traen consecuencias punitivas. Y la administrativa también es una de ellas. Como les comentaba, si no les ponemos nombre, no las vamos a poder prevenir. Sigue diciendo esta iniciativa. Y este párrafo pues, nos dice algo importante, ¿no? El órgano interno, el oficial de cumplimiento es el responsable de gestionar el canal de denuncias, no otra área. Lo cual también lo recoge de diversos modelos de prevención de delitos. ¿Por qué? Porque le estoy dejando a alguien con autonomía y capacidad suficiente de investigar al interior de una empresa. Imagínense, llega una denuncia donde posiblemente se está, oye, fíjate que el director de RH lo vimos en la Fórmula 1 con el secretario de Obras Públicas. Y si llega esa denuncia y no, que le investigue RH, sería lógico. El mismo que comete la falta, pues que se esté investigando. Por eso es importante la autonomía y la fuerza suficiente para administrar un canal de denuncias y más difícil, investigar al interior de una empresa. Si hablamos de las dificultades que tiene una autoridad investigadora para investigar actos de faltas administrativas, en el sector privado estamos teniendo el mismo problema para investigar delitos y ahora faltas administrativas. Porque el artículo 81 de la Ley General nos dice, se considera como atenuante si participas con la investigación y brindas información, pero se considera como agravante si conocías y no dijiste nada, lo cual en lo particular se me hace una violación al derecho de auto no incriminarse. Pues oye, si yo conozco algo, no tengo por qué, es parte de mi investigación, no es parte de mi decisión, no tengo por qué denunciarme de algo que yo conozco. Pero ¿qué va a pasar? Ok, no denunciaste, pero conocías el hecho. Y es el punto clave ahorita en una empresa. Estoy investigando. No solo estoy investigando al trabajador, estoy investigando a la empresa. Por eso soy reiterativo. ¿Cómo va a poder un trabajador, un oficial de cumplimiento, investigar a la misma empresa donde trabaja? Va a ser complicado. ¿Qué tal si demuestra que la falta administrativa se cometió porque no se encuentra con una política de integridad? La investigación interna se convierte en una parte relevante del interior de una empresa. Medidas disciplinarias. Va a decir la autoridad investigadora, ok, tienes un canal de denuncias, ok, llevas a cabo investigaciones. Estamos hablando al valorar la política de integridad, tanto autoridad investigadora como resolutora. Pero ¿qué pasa, oficial de cumplimiento, cuando emites un dictamen de una investigación? ¿Quién lo resuelve? No, pues lo resuelve el comité de ética. ¿Y cómo lo resuelve? Eh, no, pues creo que el directivo es el que dice si se sanciona o no. O no, no siempre se sanciona. O a veces es discrecional. Ponemos el tema. Puedes tener una política o protocolo disciplinario al interior de la empresa, pero si no te demuestra que este se aplica de manera efectiva, no es funcional. Nos dice esta iniciativa. Debe llevar a cabo la evaluación de riesgos. La política de integridad deberá demostrar que el oficial de cumplimiento estableció un sistema que primero identificó, evaluó y mitigó los riesgos que se podían concretar. Le repito, toda política de integridad parte
de ponerle el nombre al tipo de responsabilidad a la cual estamos sujetos, a la responsabilidad administrativa, dejar claro cuáles son las áreas medulares. A ver, ¿sabes qué es contratación indebida de servidores públicos, RH? ¿Sabes qué es soborno de dirección de relaciones gubernamentales o de compras? Así tal cual, que entiendan qué es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, qué es una falta administrativa, quiénes son las autoridades involucradas y cómo la empresa se va a ver afectada por los actos que ellos realicen. Nos sigue diciendo esta iniciativa. Nada me sirve si identificas, pero si no, los plasmas en documentos. De entrada, ¿no? Hoy ni siquiera tengo una política anticorrupción. Pues es el punto base de dónde partir. No tengo un protocolo de investigación. Es la base de dónde partir. Lo que identificas como riesgo, si no lo protocolizas en un documento, no lo vas a poder mitigar. Y eso es lo que tiene que buscar la autoridad investigadora y resolutora. ¿Encontraste un riesgo? ¿Cómo lo mitigaste? Establecí este protocolo. Y esto no se queda ahí, ¿ok? Pero, ¿cómo esto lo comunicaste? Así como de qué sirve investigar si no sancionas, de qué sirve de encontrar un posible riesgo operativo que se puede concretar una falta administrativa si no se lo regresas a la persona que está en riesgo. Oye, director de recursos humanos, recuerda que establecimos una política de anticorrupción y no se puede dar ni siquiera 100 pesos a un servidor público. ¿Por qué? Es que en otras, como esta empresa trae la cultura de otro país, en otros países podemos dar regalos. Pues sí, pero esto no aplica aquí. Ah, ya lo entiendo. Identificas, evalúas, mitigas, protocolizas y regresas a decirle a la persona que está en riesgo operativo qué fue lo que se estableció al interior de la empresa como un control. Ahora, algo que vamos a tener pensando ya en una autoridad investigadora, ¿no? O resolutora. ¿Es necesario crear esta nueva figura de oficial de cumplimiento ética de cumplimiento ética en una empresa? No, no es necesario. Ya existe. En algunos lados encontramos compliance officer, en otros lados como oficial de cumplimiento, en otros lados como chief compliance officer, en otro lado como legal and compliance, en otro lado como área de prevención de riesgos legales. No es necesario crear un nuevo puesto o una nueva figura al interior de la empresa para que aparezca el nombre que viene de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y también autoridad investigadora y resolutora, no tienes por qué solicitar que el cargo de la persona, del empleado, se llame de esa manera. ¿Sí? Esta figura del cumplimiento no es nueva y exclusiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hay otras normas que ya lo contemplan. ¿Sí? Y la máxima expresión punitiva ya lo establece. Es necesario crear una política de integridad y aquí es importante analizarlo como particular o como autoridad disciplinaria. No necesariamente. En algunas empresas ya existen, pero bajo el nombre de programa de cumplimiento, compliance program, o modelo de organización, gestión y prevención de delitos. Las primeras dos denominaciones, programa de cumplimiento, compliance program, no lo vamos a encontrar en ninguna normativa jurídica. Lo que sí vamos a encontrar en diversos códigos penales es la figura del modelo de organización, gestión y prevención de delitos. Y su diseño y su control es similar a la política de integridad. ¿Por qué? Ambos son expresiones punitivas a través de nombres diversos, ¿no? Así como responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Obviamente un modelo de organización, gestión y prevención de delitos es más amplio. Faltas administrativas graves creo que vimos 8. Delitos que puede cometer una empresa pueden ser más de 200. Por eso no vamos a llenarnos de modelos internos de una empresa. Estaríamos duplicando esfuerzos, duplicando presupuesto. Simplemente hay que mantener el orden. Yo comentaba en una plática a oficiales de cumplimiento. Los programas de cumplimiento en México deberían llamarse programas de cumplimiento disciplinario o programas de cumplimiento sancionatorio. Todo aquello que tenga como consecuencia la expresión punitiva del Estado, corrígelo en un solo sistema y te quitas de problemas, ¿cómo lo llamo? Pero si el gran riesgo es, como yo les comento, ¿a quién se lo quieres hacer entender? ¿El Ministerio Público? Mejor llámale modelo de organización, gestión y prevención de delitos y te ahorras
el explicarle qué es programa de cumplimiento, qué es compliance program, que ya lo tienes, pero no es política de integridad. Contar con una política de integridad efectiva puede excluir la responsabilidad administrativa de una empresa. Fíjense, este es un punto que realmente no viene tal cual en la ley, abogados. Pero entonces, para mí es un absurdo que no se puede excluir la responsabilidad administrativa si yo justifico un programa, una política de integridad funcional. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Cuál es el fin de atenuar la mera falta administrativa? ¿En automático me vas a castigar por los errores que cometa mi trabajador? Pues entonces, ¿ni para qué le meto esfuerzos económicos de tiempo y dinero? Si bien es cierto que para determinar la responsabilidad administrativa de una empresa, se tiene que acreditar los primeros tres elementos: existencia de la falta grave, que fue cometida por una persona física en nombre o representación, y que existe un beneficio para la empresa. No obstante, el cuarto elemento dice valoración de la política de integridad. Y el rubro del artículo 25 dice, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuenta con una política de integridad. ¿Y cómo valorará la autoridad resolutora si la empresa justifica que el acto cometido por la persona física se cometió burlando de manera dolosa la política de integridad? Porque por eso tengo mi política de integridad. Estoy justificando mi apego al artículo 25, pero ninguna política de integridad puede amarrarle las manos a un trabajador que dolosamente comete un acto de corrupción. Recordemos que la responsabilidad de la persona física, trabajador de la empresa, es independiente de la misma. La misma Ley General de Responsabilidades lo establece. Y si establece esa independencia es porque establece este marco de teoría del caso para ajusticiar a cada una de ellas. El deber ser es que yo a ti como persona moral voy a vigilar, voy a valorar el apego de tu política de integridad. Esta resolución la he compartido con algunos oficiales de cumplimiento, los cuales aquí están presentes, y es un caso, abogados, donde se vincula a proceso a una empresa por un delito de falsificación de medicamentos. Un representante le vende creo que es en Jalisco, al IMSS de Jalisco, medicamentos falsos. Y el Ministerio Público dice, a ver, una cosa es cómo me voy a justiciar por la responsabilidad penal del trabajador y otra cosa es cómo te voy a justiciar a empresa por la responsabilidad penal por la falta de debido control. En materia penal es similar. Para poder determinar la responsabilidad penal de una empresa, se tiene que justificar o acreditar por el Ministerio Público la falta de debido control. Vamos a dar lectura a esta resolución. Recordemos, es una expresión punitiva, abogados. Así la tenemos que interpretar en el derecho disciplinario, dice en esta resolución. En este contexto, los compliance programs sirven para establecer de manera clara y precisa la normativa que rige una empresa o persona moral jurídica. Pero además, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sirven para la prevención de delitos, así como la posible exclusión o atenuar la responsabilidad. Y ya estamos hablando de excluirla. Tiene lógica. Dice, cada empresa genera sus propios riesgos. No hay un esquema de compliance determinado, ni tampoco de política de integridad. Como parte de su investigación, el Ministerio Público, vamos a pensar autoridad investigadora, tendrá que solicitar a la empresa por lo menos su estructura orgánica, reglamento normativo interna, diagnóstico de riesgos elaborados, medidas asumidas, en este caso por el control del medicamento, protocolos de actuación, esquema de división de tareas por competencias, programas de capacitación y certificación, procesos de denuncias internas y externas. Se podrán dar cuenta que esto que acabo de hacer mención es similar, si no es que es lo mismo que el artículo 25, los mismos elementos. Sigue diciendo esta resolución. A partir de que el Ministerio Público solicita el programa de cumplimiento de la empresa, parte importante, puede ocurrir que la empresa no lo tenga o bien que sea ineficaz para detectar, controlar y eliminar riesgos. Y en cuyo caso procede a formular la imputación y vinculación al proceso. Quiero pensar, autoridad investigadora, que no lo tiene, IPRA. Lo tiene, pero no es funcional, IPRA. Pero ¿qué pasa si sí lo tiene? Sigue diciendo esta resolución. Bien puede ocurrir que la empresa sí cuente con un programa de cumplimiento efectivo y que este se derive que la persona jurídica ha mantenido, gracias a la aplicación
de este programa de cumplimiento los riesgos inherentes a su actividad en el marco del riesgo permitido. ¿Qué pasa si compruebo que mi política de integridad es funcional? Aquí dice, el fiscal tendrá que declarar la actualización de una causa excluyente de responsabilidad. Pues claro, ¿cuál es el esfuerzo de establecer una política de integridad si no me sirve para excluir? Además, sigue diciendo esta resolución, es preciso destacar que una persona jurídica no responde por los delitos cometidos por sus administradores, directivos, representantes o subordinados si se comprueba una adecuada organización administrativa. Es evidente que si la persona jurídica adopta modelos de organización de gestión idóneos para prevenir delitos, pues no tendría por qué hablar de una responsabilidad para él. Entonces, en un modelo de imputación a la empresa, en el que la responsabilidad descansa en el hecho propio, los programas de cumplimiento son una pieza clave para decidir sobre la responsabilidad. Este debate lo traemos en la expresión del derecho penal, sobre el debido control, política de integridad. Ahora, pregunta, ¿es legal y por una falta administrativa grave a una empresa sin valorar su política de integridad? Pues claro que no. La autoridad investigadora deberá elaborar su autoría del caso en el IPRA con énfasis en la responsabilidad de la empresa, no de la persona física, es independiente. La autoridad resolutora deberá resolver si se presentan los cuatro elementos. La autoridad resolutora deberá fundar y motivar cómo la empresa cumple o incumple con los elementos del artículo 25 y ahora con lo del oficial de cumplimiento. La figura del oficial de cumplimiento es parte procesal del procedimiento de responsabilidades administrativas no conforme al 116, pero sí medular para determinar si una empresa cuenta con, ahora sí que, una política de integridad eficaz. Recuerden, el principio de presunción de inocencia también asiste a las personas morales y es la autoridad investigadora la que debe revisar dicho parámetro. En ese orden de ideas, se presume que toda empresa cuenta con una política de integridad y es obligación del investigador y la resolutora comprobar lo contrario. No la tienes o sí la tienes, pero no es eficaz. ¿Cómo emitir una IPRA sanción en contra de una persona moral si no entrevisté a su encargado del diseño, implementación y control? ¿Cómo puedo decir que es ineficiente si ni siquiera pasó el oficial de cumplimiento de la investigación? Para ir a estas conclusiones, el oficial de cumplimiento y la política de integridad no son figuras nuevas ante la potestad sancionadora del Estado. Existen los códigos penales. Las empresas no deben crear nuevos o sistemas adicionales, ¿no? Fortalecerlo, meter estos 8 elementos de faltas administrativas graves. No hay que generar un doble esfuerzo. La autoridad disciplinaria debe ajustar sus PRAs cuando se trata de una persona moral. La imposición de una falta administrativa grave requiere una debida fundamentación y motivación de la política de integridad. Se requiere fortalecer a las autoridades disciplinarias en la responsabilidad administrativa de las personas morales. Y pues bien, mi estimado Rodrigo, dejando un espacio para preguntas y respuestas, y también en caso, como les comentaba en un principio, como agente capacitador externo, ya desde el 2021, como agente capacitador externo, hemos capacitado a algunas personas que están dentro, o unas autoridades disciplinarias, en ese tema de la valoración de políticas de integridad. Con todo gusto, en caso de que lo ocupen, pues ya me conocen y saben dónde contactarme. Pues bien, mi estimado Rodrigo, dejando un espacio para preguntas y respuestas en caso de que existan, te doy el micrófono y también ya para tomar tantita agua. Ujú. Oye, amigo, pues primero que nada, muchas felicidades. Siempre muy claras tus exposiciones con el toque del pragmatismo de la práctica que finalmente tú tienes, la imprimes en lo que todo lo que nos dices. Entonces eso finalmente enriquece bastante las exposiciones, nos abre un panorama distinto a quienes estamos del otro lado, quienes tenemos mayor experiencia del otro lado, porque eso finalmente pues nos deja ver la forma o los enfoques en que los operadores, en este caso postulantes y demás que están del otro lado, pues nos transmiten sus ideas. Y luego, muchas gracias. La verdad, siempre es un gusto escucharte. Está muy atento a lo que nos comentas. Y como bien dices, para todos nuestros amigos que están aquí presentes, Ángel, Carlos, John Bejar, por ahí estaba el maestro Ricardo. Si alguien desea hacerle una consulta directa
a nuestro amigo e invitado. Adelante, el micrófono pues está abierto para que ustedes se dirijan o lo expresen directamente. Adelante, amigos. Hola, buenas noches, Osvaldo, perdón. Muchas gracias por tu conocimiento. Fíjate que finalmente lo que dices es cierto. Creo que la mayoría de los que tenemos una cercanía con la cuestión de responsabilidades administrativas, no tenemos conciencia de esta situación en las empresas. Digo, a mí me ha tocado estar del lado de las empresas y comenzar a iniciar este tipo de situaciones con la ISO 9010, creo que era algo así, que te pedía también una obligación respecto de la normatividad interna para evitar el lavado de dinero y evitar ese tipo de situaciones. Y ahí es donde comenzó a nacer esta idea del oficial de cumplimiento, aunque no existía la figura como tal, sino nosotros Ujú. lo llamábamos como un tipo de contraloría interna dentro de la misma empresa, porque sí, nosotros en las empresas contratamos a lo mejor empresas externas para que nos hagan auditorías, para que nos hagan, no sé, los cumplimientos de los mismos ISO, los códigos de ética, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿quién revisaba a quien te revisaba? Es decir, no había la forma, lo que dices tú, de verificar el cumplimiento de estas obligaciones al interior de la empresa. Y menos cuando recursos financieros o tesorería, pues se iba a hacer las licitaciones o se iba a hacer los acuerdos con el gobierno y regresaban y decían, es que no me quisieron hacer esto porque pues me dijeron que necesitábamos aquello, ¿no? Y en ese momento, pues precisamente nosotros decíamos, es que no es posible hacer ese tipo de situaciones ya en este momento, ¿no? Pero es que dicen que si no, hasta dentro de un mes, no, espérate, ¿no? Pues interpone el recurso y defiéndete porque no podemos seguir promoviendo ese tipo de prácticas porque al final de cuentas podemos perder el ISO por cuestión de calidad, por cuestión de lavado de dinero, por cuestión de quién sabe qué. Y entonces ya se comenzaba a formar ese tipo de situaciones. De eso estoy hablando ya más o menos entre 7 y 10 años, porque la política que traían estos cuates era griega y el otro era norteamericano y etcétera, ¿no? Entonces ya tenían este tipo de ideas respecto del Ujú. cumplimiento. Aquí lamentablemente es que para llegar a esa empresa, en el caso de responsabilidad administrativa, pues tenemos que pasar porque necesita haber directamente el señalamiento de primero de un servidor público para poder alcanzar a la empresa, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que ese también debe ser ya eh, como una política que debemos ir nosotros viendo, porque no es suficiente el que puede ser que la libre o la deje de librar el funcionario público, ¿no? Pero las empresas que hay con ellas y lo que dices tú, no verlo desde las dos vías, que es disciplinaria penal, sino como en otros estados ya se está viendo que finalmente es una responsabilidad primaria y directa hacia la empresa, porque a final de cuentas, si bien es cierto, por eso hoy ya no nos dicen que es como le dicen, ya no es una persona moral, ¿no? Si ya no es un ente jurídico abstracto, ¿no? Es decir, Exactamente. que debe pensar o debemos tomarla como si pensara por sí mismo, aunque sus integrantes sean Ujú. diversos. ¿Por qué? Porque lo que refleja finalmente, y tienes toda la razón, es el actuar de una sola persona en la cabeza de los demás. Entonces sí hay una responsabilidad como empresa porque eso está diciendo mucho de hacia dónde quieres llevar tu empresa y cuál es la política que tú utilizas para que tu empresa sea sana, para que tu empresa sea, no sé, son tantas cosas con las personas morales, ¿no? Que la realidad es un tema, es muy extenso, es muy bonito y la verdad es que también es un campo de empleo, ¿no? Vamos a llamarlo así, una Ujú. oportunidad para todos los que somos abogados, y tenemos conocimiento de esta situación, porque no nada más está en eso, también está ahora en materia fiscal, también te piden el compliance officer, también te lo están solicitando para efectos, por ejemplo, ¿no? Si tienes alguna relación con materia ambiental, también te están pidiendo el compliance officer. O sea, vamos, el oficial de cumplimiento va a comenzar a tener cierta obligación o perdón, obligatoriedad en cualquier empresa, porque al final de cuentas se refiere al cumplimiento, pues ahora sí, moral, vamos a llamarlo así, pero efectivo de esas políticas, ¿no?
y qué bueno que traes a colación este tema, porque la realidad es que todos debemos darle la importancia ya necesaria e inmediata, Ujú. porque estamos a la vuelta de la esquina de estas circunstancias. No, pues muchas gracias, mi estimado, que le pudo saludarte. De mucho que no platicábamos. Y sí, o sea, hay que partir de algo. Hablar en México de establecer mecanismos de prevención eh, es complicado. Tengo clientes que operan en lugares controlados por el crimen organizado. Imagínense que una política de integridad te obliga a denunciar un hecho ilícito, pues desaparece el representante legal. Pero también, ¿qué pasa si se llega a una investigación y se determina, oye, tenías conocimiento de la comisión de un hecho ilícito por el crimen organizado y no lo denunciaste? Pero tampoco puede quedar discrecional la toma de decisión si se denuncia o no. Esos son aspectos que, como bien comentaba Ángel, es un área de crecimiento, sí, porque se requiere al interior de la empresa esta toma de decisiones. Y esto nos lleva de la mano a algo que también yo les comento en un principio, la evolución de las ramas del derecho, este derecho penal económico. Y no lo abarcamos en esta plática, pero también la teoría del delito para llevar a cabo a una imputación a una empresa es diferente al de una persona física. Hablar de conducta típica antijurídica y culpable aplica a una empresa. La conducta de una empresa no es con manos ni con nervios, es la toma de decisiones y políticas internas. Las causales de justificación de un delito también aplican para una empresa. Lo mismo les comentaba, oye, no me vas a determinar la responsabilidad por el delito de encubrimiento si yo como determinando una causal de justificación por una cuestión antijurídica o para determinar la no culpabilidad, si yo denuncio me matan. El contexto de donde estoy operando no me permite. Y esa es la valoración por parte del juez de control. Lo mismo. Imagínense a la autoridad investigadora meterle a este nuevo conflicto. No es sencillo, pero son figuras nuevas. El oficial de cumplimiento, como lo comentaste, Ángel, tanto en PLD como en cuestiones de competencia económica, obviamente en responsabilidad penal y a futuro en la responsabilidad administrativa, ya no es. Imagínate como una empresa, creo o no creo el oficial de cumplimiento, pongo presupuesto, no voto un poco, compadre, pues vemos que estamos hasta el tronco y que si no lo tengo ya perdí en cuatro, cuando menos crea la figura. Porque a la primera que investiguen le volteen a ver, el primer punto que yo haría como Ministerio Público, como autoridad de investigador es, ¿cuándo nombraste al oficial de cumplimiento para prevenir actos? ¿Cuándo determinaste como Consejo de Administración implementar un modelo de prevención de delitos o política de integridad? No lo tengo. De ahí parte que no vas a poder excluir la responsabilidad de la empresa. Perdón, Franklin, quizás hasta perdón, sea el primer, perdón, a lo mejor hasta sea el primero a que la autoridad claro, sea Contraloría o fiscal o ministerial, le pidan los datos, ¿no? Ni siquiera te van a preguntar si lo tienes, sino van a decir, oye, ¿quién es tu oficial de cumplimiento para poder solicitarle toda la información que necesito para mi investigación? Y cuando les y, digas lo que pues, no lo tengo, ya, adiós. y luego imagínate, o sea, bueno, ya no es lo mismo control interno que oficial de cumplimiento. Son cuestiones diversas. O sea, y hay empresas seguimos operando bajo esas figuras. Pues, si hacemos corajes con las figuras disciplinarias, en las empresas también tenemos un retroceso enorme en orden interno. Gracias, Ángel. Franklin, creo que por ahí tiene levantada la mano. ¿Cómo Sí, estás, amigo? ¿Cómo te ha ido? bien, bien. Quiero hacerte un pequeño aporte. Me pareció extraordinaria tu charla, pero quisiera A aportar ver. desde la visión que tengo desde fuera, no necesariamente la mexicana, que si bien la conozco, pero lo que yo he estado viendo es que todo esto, el compliance, el oficial de cumplimiento, etcétera, todo lo que significa el ecosistema de compliance, es una nueva visión del derecho, porque nuestros códigos civiles, etcétera, tienen una versión reactiva a los problemas. En cambio, el compliance es precisamente adelantarse el problema, hacer toda la guía de estudio para evitar precisamente el incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa. Y en ese contexto, por ejemplo, para los efectos de juicio, la empresa, si tiene bien montado su sistema de cumplimiento y el oficial de cumplimiento está cumpliendo debidamente, tienen la prueba preadelantada en la eventualidad de un juicio, por ejemplo. Ujú. Y aquí en Chile, esta cuestión se ha ampliado tanto que ya pasó los límites de lo que es la responsabilidad penal de la empresa, que de hecho la modificación de hace 2 años atrás
amplió a una cantidad de prácticamente 280 delitos aplicables en Chile a la empresa. Y ahora se aplica al caso de acoso en materia laboral, en materia laboral también en la prevención de la integridad física de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos cibernéticos, y ahora en un mes y medio más, entra a regir también el sistema de cumplimiento en el ámbito de la prevención del bullying escolar. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un fenómeno que va a cambiar radicalmente la forma de ver el derecho en los próximos años. Y quienes estén a la cabeza en esta materia de oficial de cumplimiento y de los temas de compliance van a ser los que van a llevar la voz cantante en este asunto. Te agradezco, Osvaldo, por compartirnos esa información. Muchas gracias. Hombre, Franklin, pues muchas gracias, qué gusto saludarte y gracias por asistir aquí a la sesión. Y sí, Franklin, o sea, a ver, si lo ponemos desde la perspectiva, eh, la responsabilidad civil de una empresa, pues entra el seguro contra terceros. Pero a ver, ningún seguro va a entrar contra la reparación integral del daño en materia penal y ningún seguro va a entrar contra la indemnización por una falta administrativa grave. Es un aspecto que como empresa, si no lo queremos valorar, a ver, actualmente en el proceso penal en contra de una empresa, la vinculación al proceso, olvidemos de la resolución. Una de las medidas cautelares es determinar la intervención, la intervención judicial. O sea, imagínate que tú como empresa que te estén investigando, te vinculan a proceso y te manden a un tercero por parte del Poder Judicial al interior de tu empresa, perdiste clientes, perdiste credibilidad, reputación. Bien dice Franklin, un compliance, eso así que es un one shot. Si en el juicio no es suficiente para sostener la reputación de una empresa, no sirve para nada. ¿Y qué lo va a analizar? No es control interno, no es una auditoría de cumplimiento, lo analizan autoridades disciplinarias, autoridades que tienen como expresión punitiva. Pensar si conviene o no conviene, pues te quieres o no te quieres defender ante terceros. Un gusto saludarte, Franklin. Licenciado Maldonado, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Primero, felicitar al maestro por su brillante exposición, de mucha ayuda y para nosotros que estamos del lado de empresarial, ¿no? De internamente asesorando a las empresas, nos ayuda mucho lo que actualmente está exponiendo. Me queda una duda, maestro. En el caso, digo, estamos hablando, queda muy claro la responsabilidad que se está otorgando a las empresas. Quisiera saber si la normatividad que estamos estudiando hace una aclaración de cuándo entra la responsabilidad de los accionistas de esa persona moral, o si existe lo que nosotros conocemos como el velo corporativo en materia penal o en lo que estamos nosotros hablando, ¿no? O sea, quisiera saber si el hecho de tener los expedientes bien integrados, etcétera, blinda a los accionistas sobre esta responsabilidad, o si existe la forma de llegar la responsabilidad hasta los accionistas. Sobre todo en el tema de cuando la empresa no está administrada directamente por ellos, digamos que existe un consejo de administración, los cuales no son los accionistas. Entonces, ¿cuándo sí pudiera llegar esa responsabilidad hasta los accionistas que únicamente invierten en la empresa, ¿no? Mira, ahí se ha Maldonado, tanto como a nivel penal como a nivel administrativo, que la responsabilidad llegue a los accionistas cuando solo son los que no organizan, no administran la empresa y solo vamos a llamarla, solo le brincan a la misma, pues no existiría responsabilidad sobre ellos. A quien se le delega el consejo, esa función, llámele CEO o director de general, es al cual vamos a voltear a ver. Siempre y cuando, pero en algunos casos, los miembros del consejo también, además de tener esta participación, también forman parte de la operación de la empresa. Ahí sí, por esa función, podríamos hablar de una responsabilidad en contra de ellos, pero esta siempre va a ser de manera autónoma o independiente de los hechos que lleva a cabo la empresa. Vamos a pensar que el CEO es el que invita a comer al secretario de Obras Públicas, pues él va a responder por ese acto. Y la empresa, si se vio beneficiada por esa actividad realizada por el CEO, también va a traer esta responsabilidad para la empresa.
son autónomas independientes, por eso lo comentábamos. A veces al interior de la empresa podemos olvidarnos de que la responsabilidad penal por las funciones que tengo inherentes a mi cargo van a responder de esa manera, individualizada. Pero si se concreta en mi, que fue a través de mi actuación o mi beneficio hacia la empresa, ya hablamos de otra responsabilidad. Cada una va a tener un elemento, o vamos a llamarlo, a cada uno se le va a juzgar con pruebas y hechos diferentes, pero por otro lado, de manera independiente. Excelente. Muy claro, gracias. No, no, al contrario, gracias, licenciado. Estimado Rodrigo, no sé, ahí. Pues no hay otra mano levantada, querido amigo. No, Ya, ya por acá son las 8:22. Fueron 1 hora y 20 de ¿cómo se está llama? De bien, una licenciado. excelente expresión, intercambio de ideas. Siempre muy agradecido con todos nuestros amigos de nuestra comunidad que nos acompañan y hacen labor de divulgación y difusión de nuestros eventos. Pues querido amigo Osvaldo, si gustas, vamos de cierre ya para la exposición. Antes de eso voy a permitirme compartir pantalla. Para quienes no ubican al maestro Osvaldo en redes sociales, pongan su nombre y aparece así en Facebook. También si ponen SGC o amigos, si gustas compartir, aprovechar este momentito para compartir tus redes sociales o dónde te pueden localizar nuestros amigos Sí, y compañeros. sí, sí, como bien decías, ¿no? Igual en Google, ¿no? Adrián Osvaldo Mota Martínez, o ese Mota Martínez abogado, quiero pensar que salen resultados favorables, no creo que salgan, como bien decías, ¿no? Que andan diversos estados, el licenciado, no creo que salga, ¿no? Ese tema, pero ahí siempre estoy en redes, ahorita es bien fácil ubicarnos, la mayoría ya tengo el gusto de conocerlos, no a todos, pero ahí, como bien comenta Rodrigo, Adrián Osvaldo Mota Martínez, o ese que se Mota Martínez Abogados. Estoy en el grupo de Derecho Disciplinario, a veces no participo como quisiera, pero observo todo lo que sucede ahí. Ahora, ahí la maestra Betty mandó ahí la liga del despacho para que quien guste conocer más, ahí andamos. Excelentes. Motamartinez.com, así lo encuentran en internet. Saludos a la maestra Beatriz, un gusto saber de ella. Vamos a compartir pantalla aquí. Listo. Ya pueden verla. Yo no veo nada, compadre. A ver ahí. Ya. Ándale. Pues, amigos, a nombre de Derecho Disciplinario MX, le expedimos este reconocimiento a nuestro admirado amigo, el maestro Adrián Osvaldo Mota Martínez, por obsequiarnos un nuevo micrófono abierto con el título El oficial de cumplimiento y su intervención en el procedimiento de responsabilidades administrativas. Acá en Jalapa, Veracruz, a 27 de abril de 2026. Pues querido Osvaldo, muchas gracias, amigo, muy interesante. Vamos a darle un aplauso así, aunque sea virtual en emoticón a nuestro querido ponente. Siempre muy agradecidos contigo por tu generosidad y muy admirados siempre de tu conocimiento y sobre todo la facilidad con que lo explicas, querido Adrián. No, compadre, pues nada que agradecer, al contrario, bien agradecido siempre con Derecho Disciplinario. Ahí estoy leyendo los mensajitos del chat, bien agradecido con cada uno de ustedes y pues, sobre todo, no hay nada más valioso, importante para nosotros que el tiempo y el hecho que le hayan dedicado este tiempito a su servidor es de mucho agradecimiento. Y como bien dice Marcela, falta la taza y el termo y la camiseta. Yo nomás tengo la taza. Ya no me Sí. llegó el termo, ni el tequilero, ni nada. Creo que ya tienes No, muchos productos nuevos. sí, prontamente. Es que fuiste de los primeros, por eso tocó este taza, entonces ya ha ido evolucionando el rollo. Ah, Pero sí, ahí no, tenemos no, el no. termo ahí de con Ya M hace de falta el Monterrey. tequilero para los estados, ¿no? Ándale, sí. Sí. El licenciado Osvaldo anda por diversos estados. Sí. No, Excelente. pues saludos a toda la raza de Derecho Disciplinario. Ahí estamos en el chat. Y pues bueno, a sus órdenes.
Muchas gracias, querido amigo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, también por su tiempo. Como lo dijo el maestro Osvaldo, es lo más valioso que tenemos, el recurso que no podemos sustituir ni comprar. Y ustedes, al estar el día de hoy, inicio de jornada semanal, pues implica del interés que tienen para estas actividades, el interés que tienen los ponentes amigos nuestros y en los temas. Muchas gracias. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo micrófono abierto. Un fuerte abrazo, amigos, al maestro Franklin, que Bien, está hasta Chile, al maestro Osvaldo, ¿no? A Luis Alfonso Espinosa, Carlos, ¿qué onda? ándale, Sí. vamos a meter a Franklin, muy buen abogado ahí, muy lioso ahí en Chile, pero sí es bueno como quiera. Excelente, sí, ¿no? Invítalo, Bueno, espera. a ver, Gracias, bye. Saludos, gracias. No, Nos Rodrigo, vemos, gracias. nos Saludos. vemos. Nos vemos, amigo Carlos. ¿Dónde andas? ¿En el Gracias, norte o buenas en el sur? noches. Saludos, Doc, en Baja Sur. Aquí andamos todavía. Excelente, Un amigo. abrazo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. También está mi amigo Julio Villanueva. Un abrazo, amigo. Saludos, Morelos. saludos, amigos. ¿Cómo sigue Petronila? Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí anda. Excelente, amigo. Ahí está mi amigo Ángel. Lo veo más seguido por distancia que en persona. Estamos muy cerca, ¿no? Sí, amigo. Un Pues a abrazo, ver, amigo. abrazos igualmente. También a Marcela, un abrazo, querida Marcela. Ahí andaba. Danixia, un abrazo a Danixia hasta su